Cuando la Guerra Fría empezó a calentarse a comienzos de los 50, el crecimiento de la flota de submarinos de la Unión Soviética alarmó a los analistas militares americanos. En su mejor momento debían tener entre 500 y 550 submarinos de servicio y nosotros unos 150. La forma de compensar la desventaja numérica era superarlos en tecnología. Nos volcamos en ello tanto como nos fue posible. El primer gran éxito de los científicos americanos fue suministrar energía a los submarinos por medio de reactores nucleares. Los submarinos americanos consiguieron permanecer bajo el agua más tiempo con mayor autonomía. Luego, a finales de los 50, idearon cómo disparar misiles balísticos desde un submarino. Esto le dio a Estados Unidos una gran ventaja durante la Guerra Fría, ya que nada puede detener un misil oculto en un submarino en la profundidad del océano. Pero poco después, Los lo mismo. La Marina respondió con submarinos de ataque más pequeños y silenciosos, capaces de rastrear por todo el mundo a los submarinos de guerra rusos. El objetivo, si estallaba la guerra, era destruir los submarinos soviéticos antes de que pudieran lanzar sus misiles. Durante toda la Guerra Fría, los submarinos americanos eran lo último en tecnología, el no va más de las armas. Pero en el límite, los errores son mortales. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo peligroso que es el mar. Está a la espera de que cometas un error. Cuando te sumerges a gran profundidad, puedes sentir los chirridos y crujidos. Observas cómo las cosas empiezan a estallar y el agua comienza a entrar. Estás justo en el límite y si cometes el más mínimo error te costará la vida. Por desgracia, eso es lo que sucedió en 1963. En el astillero naval de Portsmouth se bota el submarino nuclear más moderno de la Marina, el Treasure. La nave de 85 metros es la primera de una nueva clase de submarinos de ataque diseñados para funcionar en silencio a mayor profundidad que los anteriores. El Treasure era lo mejor de lo mejor. Lanzamos al mar una pieza de maquinaria increíble, el primero de toda una clase nueva de submarinos tan silenciosos que nos daría una tremenda ventaja sobre nuestros rivales comunistas. Creo, y yo tuve algo que ver con sus comienzos, que era un verdadero paso adelante. Era un tiburón letal, el primer asesino auténtico. En ese momento, por supuesto, pensé que jamás conseguiríamos nada mejor que eso. Vamos a ser los matones del barrio a partir de ahora. Era el primer submarino con sistema de control de fuego informatizado. Tenía un enorme sonar con un alcance increíble. Podía disparar misiles que por aquel entonces eran nuevos. Era el submarino más avanzado que habíamos diseñado. Cuando apareció el Treasure, nos dimos cuenta de la relevancia de aquel momento. Solo podíamos esperar que nuestros submarinos no estuvieran en demasiada desventaja. El 9 de abril de 1963, el Treasure sale al mar. A la mañana siguiente, temprano, comienza una profunda inmersión, tan profunda como es posible. Decidieron sumergirse cerca del cañón del Corsario. Tenían un barco en la superficie, el Skylark, de salvamento aéreo marítimo. Les llaman barcos de rescate, pero no sirven para submarinos nucleares. Sin embargo, permitían mantener la comunicación y establecer un diálogo. Todo fue como la seda hasta las 9:13 de la mañana. Entonces es cuando el Skylark advierte que abajo tienen problemas. El Treasure informa: experimentamos pequeñas dificultades, ángulo positivo, intento de subir, les mantendremos informados. Tres minutos después reciben una segunda transmisión confusa e ininteligible. Le sigue un ruido de baja frecuencia y luego el silencio. En la superficie no hay señal de problemas. Pero conforme pasan los minutos, el temor empieza a crecer.
¿Volverán a ver la luz del sol los 129 tripulantes del Treasure? El Skylark informa al cuartel general de la flota del continuado silencio del Treasure. Es la primera tragedia que sufre la flota de submarinos nucleares. La comunidad se conmociona. Enseguida me imaginé que quizás se había debido a aguas poco profundas. Corrí a mi coche, fui hasta el cuartel general y me ofrecí para ayudar en lo que pudiera. Pero solo me contestaron que estaba a demasiada profundidad. Perdimos una centena de buenos amigos. Ahora empezamos a comprender lo que ocurrió. Todavía cuesta creerlo. Ray McCool había abandonado el Treasure momentos antes de su partida a causa de una emergencia familiar. No me cabía en la cabeza que se pudiera perder una nave tan fabulosa como aquella. No se me ocurría por qué razón se había perdido o por qué se había hundido. 129 hombres perecieron. Toda la maquinaria se perdió. Toda aquella modernidad, el comienzo de una nueva era tecnológica, desapareció. Y no teníamos ni idea de qué pudo fallar. Lo primero que tenían que hacer era hallarlo. Tenían que comprender lo mejor posible qué había pasado. Tenían que hacer el trabajo de forenses y detectives, pero no pudieron ni encontrar el submarino. Y así pasaron meses y meses. La Marina incluso trajo un coche y estudió cómo se hundía hasta el fondo, con la esperanza de descubrir cualquier indicio de los restos del Treasure. Cámaras teledirigidas y un sonar registraron incansables el lecho marino. La única nave de profundidad de la Marina, el batiscafo Trieste, dedicó tanto tiempo a la búsqueda como resistió su tripulación. Al final, tras 6 meses de búsqueda, el Trieste descubrió lo que quedaba del Treasure. El submarino implosionó con tal fuerza que solo queda chatarra metálica. Mientras tanto, el Tribunal Investigador de la Marina hace algunos descubrimientos por su cuenta. Los registros de mantenimiento del Treasure muestran que el 14% de las junturas de los conductos por los que circula agua marina a gran presión en la nave no han pasado la inspección ultrasónica. Cientos de otras junturas nunca se habían probado, a pesar de que en otros submarinos habían sido causa de graves inundaciones. A la profundidad a la que se hallaba el Treasure cuando desapareció, un fallo en una tubería de 15 centímetros vertería 50.000 litros de agua por minuto dentro del barco. La última transmisión telefónica del Treasure proporcionó al tribunal pistas fundamentales para una meticulosa reconstrucción de lo que pudo ocurrir. Un fallo en la tubería de un motor inundó el compartimento y fundió suficientes fusibles como para provocar la parada de un reactor. Con solo la energía de la batería, el Treasure no tuvo fuerza suficiente para alcanzar la superficie. Por lo general, cuando estás a esa profundidad, puedes salir sin problemas. Solo te inclinas hacia arriba, das potencia y subes a aguas menos profundas, lejos de cualquier complicación. Como último recurso, se libera aire comprimido en los tanques de lastre para sacar el agua y ganar flotabilidad. Pero el sistema de lastre del Treasure estaba diseñado para los antiguos submarinos que no se sumergían tanto. No consiguieron suficiente flotabilidad. Entraba el agua, así que cada vez era más pesado y justo cuando intentaban subir, se atascó y empezó a deslizarse hacia abajo. El Treasure se hundió a 460 metros. Su casco no pudo soportar la aplastante presión del mar. Cuando estás por debajo de la cota de compresión, que no es a demasiada profundidad, es la madre naturaleza quien actúa.
La presión aplasta el submarino y este estalla como una bomba. Dispersos fragmentos de metal retorcido es todo lo que queda del Treasure, el mejor submarino de sus tiempos. Bob Ballard rodó estas secuencias en los años 80 como parte de un informe confidencial de la Marina para estudiar los restos. La tapadera fue la búsqueda del Titanic. Llegar al Treasure por primera vez fue espeluznante. Era como si fuera a la guerra o a Pearl Harbor. Algo horrible ocurrió aquí y murió mucha gente. Es algo que puedes sentir. 129 hombres. Bajas de la Guerra Fría. El Tribunal Investigador de la Marina concluye que al apremiar la utilización de la nueva tecnología de navegación del Treasure, se cometieron errores de diseño y construcción. La Marina aseguró que jamás volvería a ocurrir. Pero 5 años más tarde, en la primavera de 1968, acontece una nueva tragedia. En esta ocasión, un submarino vuelve a casa desde el Mediterráneo. El submarino nuclear de ataque USS Scorpion SSN 589 informó de un retraso en su llegada a Norfolk. Tenía previsto su regreso a la 1 de la tarde de aquel día, tras concluir una prolongada operación de entrenamiento rutinaria. Se está ejecutando una completa búsqueda aérea de superficie y submarina en todo el mando atlántico. El Scorpion, con su tripulación de 99 oficiales y marineros, se había desvanecido en la inmensidad del Atlántico. Entre sus buscadores se encontraba un tripulante que había abandonado el Scorpion solo unos meses antes. En el fondo sabía que era inútil. Creo que enseguida supe que no serviría de nada. Sabíamos que había pasado mucho tiempo desde su última comunicación e imaginamos que algo tenía que haber pasado. Sí, la esperanza es lo último que se pierde. Dejadme unos minutos, ¿vale? Tras 10 días, la Marina declara la nave desaparecida y da por fallecida a toda su tripulación. Los restos del submarino aparecieron unos meses después del funeral celebrado por la tripulación del Scorpion. Cuando aparecen, la Marina asegura al público que no hay signos de ataque hostil, pero no facilita más información. Sean cuales sean sus conclusiones sobre el accidente, son confidenciales. El Scorpion reposa a 3 kilómetros bajo la superficie del Atlántico. Bob Ballard utiliza su mini submarino para fotografiar los restos de la nave a mediados de los 80. A diferencia del Treasure, el Scorpion permanece casi intacto. Se debió inundar en parte antes de alcanzar la profundidad de aplastamiento. Esta era la torre o puente del Scorpion. Se desprendió por completo de la nave. La extrema presión del agua partió la cola del submarino y la incrustó en la sección siguiente, como si fuera un telescopio plegable. Ninguna de las imágenes se hizo pública hasta 1993, cuando la Marina empezó a revelar información confidencial sobre el Scorpion.
En los 60, el ejército americano construyó una enorme red de micrófonos submarinos utilizados en pruebas nucleares y para detectar los movimientos de la flota rusa. Estos micrófonos fueron la clave para localizar los restos del Scorpion. Creo que durante toda la Guerra Fría invertimos cerca de 17.000 millones de dólares. No hablamos de calderillas, sino de mucho dinero para sembrar los océanos del mundo con estos micrófonos. Tenían todo el océano preparado para captar sonidos. Era impresionante. Los técnicos sabían interpretar líneas garabateadas como estas para distinguir los sonidos de barcos, ballenas, volcanes sumergidos y submarinos. Un equipo de especialistas al mando del científico de la Marina John Craven descubrió una explosión submarina inexplicable. El registro de las Islas Canarias mostraba un bache en la grabación que quizás podría estar relacionado con el Scorpion. Después, había un lapso de 91 segundos de silencio y a continuación una serie de 17 picos que podrían representar la implosión de los diferentes compartimentos del submarino. Tras descubrir el mismo patrón en los registros de dos hidrófonos en el océano de Terranova, a 5.000 kilómetros de distancia, fue posible triangular la localización de las explosiones. Sin embargo, si provenían del Scorpion, se planteaba un nuevo misterio. Lo que esperábamos era que si el submarino se había movido siguiendo una ruta, el primer sonido se hubiera producido en este punto. El siguiente se produciría en el camino hacia Norfolk, el tercero aún más cerca de allí y que siguiera así. Pero para nuestra sorpresa, descubrimos que los sonidos seguían una dirección equivocada y que el submarino había dado la vuelta y se dirigía otra vez hacia el Mediterráneo. ¿Había regresado el Scorpion? Y de ser así, ¿por qué? La Marina tenía una posible explicación, pero la mantuvo en secreto 25 años. Al final, en 1993, reveló sus hallazgos. En opinión de la Marina, lo más probable es que la red de corriente eléctrica activara uno de los torpedos que portaban. El capitán ordenó un giro inmediato de 180 grados, esperando activar así el mecanismo de seguridad que desarma el torpedo. A continuación, la tripulación lo disparó. Pero el torpedo no estaba desarmado. Comenzó a rastrear un objetivo. Si no hay nadie más, cuando un torpedo empieza a buscar, su objetivo eres tú. Es probable que se dieran cuenta de lo que pasaba, porque lo oirían venir. Y como eran algo más rápidos que un torpedo y eso les daba una posibilidad, imagino que intentarían evitarlo. Pero esta explicación no convenció a todo el mundo. El joven teniente de la Marina, Ross Saxon, examinó los restos del Scorpion desde el batiscafo Trieste. Bajé hasta el Scorpion y no vi prueba alguna de que un torpedo hundiera esa nave. No había nada en la estructura del casco que pudiera sugerir algo así. Las compuertas estaban cerradas en todos los tubos de lanzamiento. El submarino se había roto al chocar contra el fondo, pero nada indicaba que un torpedo lo hubiera hundido. Dan Rogers tampoco cree en la teoría del torpedo. Había abandonado el Scorpion justo antes de su último viaje porque pensaba que el mantenimiento inadecuado hacía inseguro el submarino. No quería estar allí. Estaba muy preocupado por las condiciones de la nave, sobre todo por el estado de los materiales. Roger acabó por compartir sus dudas con Steve Johnson, un periodista de investigación del Houston Chronicle. Johnson descubrió cartas de otros miembros de la tripulación que también expresaban su preocupación por las condiciones mecánicas del submarino. Se puso en contacto con Ross Saxon, cuyas dudas sobre la teoría del torpedo le animaron a seguir su investigación. Tras años de trabajo,
sacó a la luz una pieza crucial sobre el pasado del Scorpion. Reuní varios miles de páginas sobre el historial de mantenimiento del Scorpion de la flota de submarinos del Atlántico. Envié media docena de peticiones acogiéndome a la Ley de Libertad de Información y justo entonces se encontraron estos documentos que creían destruidos. Enterrada bajo miles de páginas estaba la historia detallada de cómo el Scorpion fue seleccionado para un programa secreto que redujo al mínimo el mantenimiento que habría recibido en circunstancias normales. Para ahorrar tiempo y dinero, la Marina había recortado la última revisión del Scorpion. El submarino pasó 8 meses en el astillero, aunque una revisión normal exigía 24. Gastaron $3 millones, solo una fracción de lo habitual. La teoría del torpedo resulta muy conveniente para la Marina americana, ya que tiende a restarle importancia a cualquier otra teoría. También exime de la responsabilidad a la propia Marina por cualquier problema de mantenimiento que pudiera haber contribuido a la pérdida del submarino. Los periodistas Chris Drew y Sherry Sonntag descubrieron otra pista sobre el misterio del Scorpion. Su investigación reveló otro inquietante secreto de la Marina. Cuando la Marina publicó su versión de los hechos, que el Scorpion se había hundido a causa de sus propios torpedos, yo trabajaba en el Chicago Tribune y la historia salió en la primera página. Llegó a manos de un hombre que había sido ingeniero en un laboratorio de pruebas de torpedos en los 60 y que recordó que ellos habían tenido todo tipo de problemas de seguridad. Como ya no era información confidencial, escribió a John Craven para preguntarle qué parte de su conclusión sobre el fallo de un torpedo se basaba en esos problemas de seguridad que ellos habían experimentado. Craven estaba asombrado. Craven había dirigido la investigación sobre el misterio del Scorpion, aunque nunca le habían hablado de problemas con los torpedos. De hecho, la artillería naval insistía en que la explosión de un torpedo a bordo era imposible. Craven compartió esta carta con Sonntag y Drew, que enseguida se pusieron a investigar la historia. Descubrieron que durante las pruebas, la batería que alimentaba el torpedo Mark 37 a veces se sobrecalentaba e incendiaba. Los ingenieros empleados en las instalaciones de prueba de torpedos de Cape Port, Washington, afirmaron haber avisado de una posible explosión a bordo capaz de hundir el submarino. Desde el momento en que el laboratorio empezó a analizar estos componentes, advirtieron a la artillería naval de que las baterías representaban un gran peligro. Dijeron que no había margen de error, que se podían activar e incendiar con excesiva facilidad. La artillería naval les ignoró. Hablamos con mucha gente que ya no estaban en contacto entre ellos, pero que estaban presentes durante esos incendios y cuando se alertó de los mismos. Estábamos seguros. No podíamos decir con exactitud qué había ocurrido en el Scorpion, pero sí que existía un peligro bien definido. Quizás fuera la explosión de un torpedo lo que provocó el hundimiento del Scorpion. Quizás el fallo de equipos que no se habían revisado como debieran. Sin supervivientes, nunca lo sabremos con seguridad. Sin embargo, tras el desastre, la Marina abandonó el experimento de recortar el mantenimiento y rediseñó los torpedos Mark 37. La Marina americana nunca perdió otro submarino nuclear. Los rusos, por su parte, perdieron al menos 7 submarinos en su esfuerzo por competir con la tecnología superior americana. Cada tragedia soviética representaba una valiosa fuente de información para Occidente. Los submarinos son pequeñas ciudades, diminutas ciudades militares que guardaban los mayores secretos de Estado del gobierno soviético. Estaban justo ahí, concentrados en pequeñas cápsulas. Allí en el fondo del océano, esperando a que fuéramos a recogerlos. Durante la Guerra Fría, no existía información más valiosa que aquella. Lo difícil era recuperar aquellos secretos. Los batiscafos y cámaras manejadas por control remoto de finales de los 60 y comienzos de los 70 podían hacer poco más que sacar fotos.
cosa que, por otro lado, tranquilizaba a ambas partes. Cuando algo se va al fondo del mar, es razonable suponer que se quedará allí. La idea de que alguien pudiera bajar al fondo del océano a recoger cosas era una fantasía. ¿A quién se le ocurriría semejante cosa? A los americanos, por supuesto. En 1974, Wayne Collier, natural de Luisiana, abandonó la Secretaría de Justicia cansado de 4 años en el servicio secreto. Se dedicó a reclutar gente para una explotación minera submarina. 2 meses después, descubrió a qué se estaba dedicando en realidad. Subí a un piso, entré en una oficina de seguros y luego por una escalera secreta llegué a otra planta. Debido a mi experiencia como agente, enseguida me pregunté qué estaba pasando allí. Me dijo, tú trabajabas para la CIA, ¿no? Y al instante pensé, oh no, otra vez no. No quería seguir trabajando para el gobierno. Mi matrimonio iba mal a causa de aquellos 4 años y pensé que esto acabaría por arruinarlo del todo. Pero me callé mis problemas personales. Me dijo que lo que tenía que contarme podría sorprenderme, alarmarme, pero que lo que en realidad intentábamos era robar un submarino ruso. Vaya, pensé, me han dicho de todo, pero esto es increíble. Tengo que saber de qué va esto. Esta asombrosa historia comenzó el 23 de febrero de 1968. Recibimos la orden y el submarino abandonó su base en el noroeste del Pacífico y partió en un largo viaje hacia su zona de patrulla. El submarino era un K-129. Transportaba 3 misiles nucleares. Desapareció en algún punto del Océano Pacífico. ¿Qué podía haber ocurrido con el submarino? Era un misterio. Un misterio que la Marina americana no conseguía resolver. Pero gracias a los micrófonos submarinos sabían dónde descansaba el submarino, con sus misiles, torpedos y libros de códigos, a 5 kilómetros bajo la superficie del Pacífico. ¿Merecía la pena el esfuerzo? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un submarino soviético armado por completo, con una estación operativa orientada hacia los Estados Unidos y con sus armas apuntando a nuestras ciudades? Yo creo que eso vale mucho dinero. Y lo que hicimos fue gastar mucho dinero. Richard Nixon acaba de resultar elegido por primera vez, y el dinero para combatir el comunismo no era un problema. En cuestión de meses, ordenó a la CIA que emprendiera la mayor operación secreta nacional desde el Proyecto Manhattan. La seguridad era fundamental. Si eran detectados, podría desatarse una crisis internacional. Cuando intentas robar un submarino de otro país, vuestras relaciones atraviesan un momento muy delicado. Se planteaban 2 retos primordiales. El primero era que la tecnología conocida no podía hacer el trabajo. Y en segundo lugar, toda la operación debía mantenerse oculta a los soviéticos y al público americano. Se necesitaba una buena historia que sirviera de tapadera. Para nuestra sorpresa, dimos con un fantástico ejemplo en Howard Hughes, de naturaleza reservada, y que había estado relacionado en el pasado con extravagancias como el Snow Goose y otras cosas de ese tipo, por lo que resultaba perfecto. Él estuvo de acuerdo en ser la tapadera. Hughes anunció al mundo que iba a construir un barco magnífico que extraería las riquezas minerales del lecho oceánico. Resultaba muy plausible que un rico y excéntrico amante de la tecnología como Hughes deseara explotar las profundidades, como si fuera una aspiradora que pudiera chupar los nódulos de manganeso. Incluso el programa Nova
se dejó llevar por enorme interés y dedicó todo un capítulo a la minería submarina. Corporaciones de todo el mundo, temerosas de quedar fuera del negocio, comenzaron a construir barcos. Era la tapadera perfecta para la operación de la CIA. Hughes llamó a su barco el explorador Glomar. Cada detalle del barco se hizo a medida. Después de todo, nadie había intentado nunca sacar un submarino de las profundidades del océano. El explorador Glomar tenía 2 motores y múltiples propulsores y podía mantener su posición contra viento y marea. En el centro del barco había un enorme habitáculo con suelo retráctil que abría paso al océano. 300 tubos de 18 metros se trenzaron para hacer descender una gigantesca pinza hasta el submarino soviético. El conjunto de pinza, tubos y el submarino inundado pesaría 7.000 toneladas. Los miembros de la tripulación del explorador Glomar eran tan conscientes de los riesgos a los que se enfrentaban y que iban desde un abordaje soviético hasta el peligro de contaminarse con la radiación. Al final, Wayne Collier no se encontró entre ellos, aunque su hermano menor, Bill, sí se alistó con la tripulación B. Se había concretado que la tripulación A se encargaría del trabajo de recuperación y luego sería la tripulación B quien realizaría las tareas de desmontaje. Y así fue como se hizo. Este informe se basa sobre todo en las experiencias personales de Bill Collier y en las conversaciones que mantuvo con otros miembros de la tripulación. El explorador Glomar alcanzó su destino a comienzos de julio. Fueron necesarios 2 días para bajar la pinza, del tamaño de un campo de fútbol, a una profundidad de casi 5 kilómetros. Después de lo que parece una eternidad, las cámaras de la pinza gigante detectan el submarino soviético. Parece intacto, pero el compartimento del motor trasero está destrozado y un misil nuclear asoma en uno de los tubos. Los operadores de la pinza maniobran con cuidado para aprisionarlo. Pero cuando cierran la pinza, sus brazos golpean el fondo. Como una comprobación de daño llevaría mucho tiempo, deciden intentarlo de nuevo. La tensión crece mientras comienza el lento ascenso. Casi a medio camino, 3 de los brazos de la pinza gigante se desprenden. El K-129 se escurre y un reluciente misil nuclear abandona casi con gracia su silo. Golpearía el fondo del océano a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Antes de que esto ocurra, el K-129 se parte. Los minutos pasan despacio. No hay una explosión nuclear. Solo una sección de 11 metros llega al habitáculo de recuperación del explorador Glomar. Allí no hay libros de códigos ni misiles. Solo restos humanos. Durante el desmontaje, encontramos dedos, trozos de cuero cabelludo, huesos. Todo el mundo lo observaba y guardaba silencio con solemnidad. A bordo del Glomar, la CIA celebra el funeral por los rusos fallecidos. Esta grabación, entregada a Boris Yeltsin en 1993, es el único reconocimiento oficial de la CIA de que la operación llegó a ocurrir. Durante el viaje de vuelta del Glomar, se planeaba regresar el siguiente verano. Pero antes de que eso ocurriera,
la prensa descubrió la verdadera misión del barco minero de Howard Hughes. Al dejar de ser un secreto, la fabulosa tecnología del Glomar no valía mucho para la CIA. El buque minero más sofisticado del mundo pasó los siguientes 25 años en la flota de reserva de la Marina. La cantidad de dinero invertida en una única operación como esta demuestra lo temibles que eran los submarinos soviéticos para Occidente. Sin embargo, no fueron estas grandes operaciones las que aportaron la información más valiosa, sino que fueron los propios submarinos americanos quienes la consiguieron. Todos los submarinos americanos han participado en misiones de espionaje al menos una vez. Me enviaban a operaciones de 2 meses en las que se me asignaba un área muy grande de una zona importante. Y mis instrucciones consistían en encontrar todo lo que pudiera. Podía consistir en escuchar las transmisiones de radio de la flota soviética o en observar y fotografiar sus ejercicios navales. Significaba acercarse tanto a un submarino soviético armado con misiles que pudieran grabar todos los sonidos que emitía. Estos sonidos distintivos permitían a los técnicos de sonar americanos no solo descubrir los submarinos enemigos, sino también identificar a cada uno de ellos. Cuando enviaban sus submarinos a patrullar, nosotros intentábamos pegarnos, seguirlos, asegurarnos de que conocíamos sus patrones. En ocasiones las cosas podían ponerse un poco tensas. Teníamos que tener cuidado de que no se giraran las tornas y el submarino que seguíamos no se diera de pronto la vuelta y viniera hacia nosotros. Los comandantes de submarinos americanos llamaban a esa particular maniobra el loco Iván. Sin previo aviso, un submarino soviético podía dar un giro tremendo y volver a toda velocidad. Así que si uno estaba justo detrás suyo, había que tener mucho cuidado. La mayoría de los submarinos americanos no dan la vuelta y huyen cuando esto ocurre. Descienden allí y confían en que Iván pase de largo. Incluso en la reciente década de los 90, estas persecuciones de ratón y gato provocaron colisiones submarinas. El comandante de un submarino ruso muestra el choque que lo envió a casa para repararlo. Sus colegas, como el capitán Igor Kurdin, piensan que tuvo mucha suerte de regresar vivo. Unos pocos metros más hacia el lateral y habría golpeado el compartimento de misiles. Todos habrían muerto al instante. Podía haber habido una enorme explosión al destruirse las cabezas nucleares. Habría sido una horrible catástrofe, peor que Chernobyl. También había otros riesgos potenciales. En una ocasión, mientras observaban los ejercicios navales soviéticos, el submarino de Dan Rogers se interpuso en el camino de un torpedo ruso. Estábamos allí quietos, tomando datos telemétricos, o en otras palabras, escuchando, aprendiendo todo lo que podíamos de su operación y de lo que hacían. Y de pronto el encargado del sonar dijo: hay un torpedo en el agua. Miré a los otros 2 observadores y... aunque yo creí estar asustado, no creo que tuviera la misma cara que ellos. Yo tenía miedo, pero aquellos tipos parecían fantasmas. Su única opción era correr más que el torpedo soviético. Cuando llegas a ese punto no hay nada que hacer excepto comandar tu nave. En este caso, fue suficiente para evitar el torpedo. Los subcomandantes como White y Mack conocían los peligros de la proximidad. También sabían cuál era la recompensa. En 1969, Mack se deslizó tras el más moderno submarino soviético y le siguió durante 47 días seguidos.
Cambiaba de curso cada 90 minutos. No cada 89 o 91, sino cada 90 minutos exactos. Así que eso es lo máximo que yo conseguía dormir. Si él subía, nosotros subíamos. Si bajaba, nosotros también. A veces a una gran profundidad. Era como una danza nupcial, dos naves de 6.000 toneladas pegadas una a la otra. Lo más valioso que obtuvimos fue una idea de por dónde se movía sobre su método de operación. Conseguimos mucha información sobre el alcance de sus misiles tácticos. Incluso podíamos distinguir a los oficiales al mando. Sabíamos quién estaba en el puente tan solo por su forma de manejar el barco, por cómo hacía las cosas. Aprendes mucho. Cuando vives cerca de otra persona te enteras de muchas cosas y eso es lo que hicimos. Regresamos con mucha información. La tarea de vigilar a los rusos y descubrir qué hacían era como jugar a vaqueros e indios. Al final, se volvió un juego más sofisticado, una especie de ajedrez en 3 dimensiones, con el aliciente de saber que alguien podía caer sobre ti por la espalda en cualquier momento y estar algo más que enfadado. En ocasiones, el espionaje llevaba a los submarinos a lugares donde se suponía que no podían estar, algo que ambas partes siguen negando en la actualidad. Nuestros submarinos, diésel y nucleares, nunca, jamás se adentraron en aguas territoriales americanas. Teníamos la orden estricta de no aproximarnos a menos de 50 millas. Las órdenes eran claras, no violar los límites. ¿Y nunca se violaron esas órdenes? No puedo contestar a eso. No es posible. Quizás se encuentre alguien en la Marina de los Estados Unidos que pueda contestarle. Yo no puedo. Yo te digo que no se podía violar el límite, pero si tú encuentras a alguien que te da un codazo y guiña el ojo, bueno, ellos sabrán. Mire, en los años 60 yo entrenaba en los SEALs. Estaba en la Marina y entrenaba con el equipo. Algunos de mis compañeros habían llegado en submarinos hasta las cloacas de Hanoi. Habían nadado en ellas, en cloacas. Que si te puedes acercar mucho, vaya que si puedes. En realidad, submarinos americanos con equipos especiales como el Hughes Halibut violaron a menudo las aguas territoriales soviéticas. Les atraía la presencia de cables de comunicaciones militares submarinos. El ejército soviético se equivocó al enviar gran parte de su información militar a través de cables que atravesaban aguas poco profundas por toda su periferia. Como suponían que nadie los encontraría y que por estar fuera de la vista no repararían en ellos, enviaron todo tipo de comunicaciones sin cifrar. Durante gran parte de la Guerra Fría, los submarinos colocaron dispositivos de grabación en los cables militares de las costas oriental y norte de Rusia. Gran parte del dinero utilizado para desarrollar equipos capaces de hacer lo posible se ocultaba en el programa de la Marina para fabricar submarinos de rescate a gran profundidad. Cualquiera que hubiera trabajado en un submarino y oyera hablar de vehículos de rescate submarino sabía desde el principio que era una invención. A menos que te hundieras sobre una montaña marina o sobre la plataforma continental, te irías al fondo, más allá de la profundidad de aplastamiento, y ya no quedaría nadie a quien rescatar. Pero era una tapadera perfecta para crear todo tipo de tecnología que luego se usaría para espiar. Ahí es donde fue todo el dinero y esfuerzos. Hay quien piensa que los propios submarinos de rescate actuaban como espías de vez en cuando. Se tardaba mucho en construir estos submarinos de rescate. Eran como coches de lujo con todos y cada uno de los increíbles detalles que la Marina y sus ingenieros podían imaginar, capaces de sumergirse a gran profundidad. Podían hacer todo tipo de cosas y es probable que no tengamos ni idea de muchas de ellas. Los encargados de defensa de la administración Reagan
animaron a los científicos e ingenieros de los submarinos de rescate y espías como el Halibut. Querían noticias en directo, en vivo, como en la televisión. Querían saber lo que ocurría mientras estaba ocurriendo. Si puedes pinchar una de sus líneas sin que ellos sepan que lo estás haciendo, les has pillado. Les tienes. No hay nada como eso. Sabes todo lo que ellos saben. Estás donde se toman las decisiones, como si estuvieras sentado en su mesa. El plan era utilizar submarinos diseñados para enterrar un dispositivo de escucha bajo el principal cable sumergido de comunicaciones soviético de la flota rusa del norte. Levantaron el cable y lo inspeccionaron, sin dejar rastro de su paso por allí. Lo volvieron a dejar en su sitio, justo sobre nuestro aparato de escucha. Desde la escucha tendieron un cable por casi 2000 kilómetros de lecho marino hasta Groenlandia, donde la información se enviaba a un satélite y de este a Washington. Podías escuchar la actividad de la flota del norte mientras se desarrollaba, y en caso de que esta flota planeara algún tipo de tercera guerra mundial. De hecho, tendrías la primicia sobre el Armagedón. Supuso la creación de una enorme cantidad de nueva tecnología y, por supuesto, el gasto de ingentes cantidades de dinero. Todo en total costaría en torno a los 3.000 millones de dólares. Baratísimo. Era barato para los resultados que se esperaban. Fue el mayor desembolso y la máxima prioridad del presupuesto de inteligencia de la última administración Reagan. Se gastaron cerca de 1.000 millones de dólares en ello. Y luego todo se esfumó por culpa de Pelton. Ronald Pelton era un analista empleado en la Agencia de Seguridad Nacional, condenado por espiar para la KGB. La escucha de las líneas fue una de las operaciones que frustró. La Unión Soviética confiaba en espías bien situados como Pelton. Sin embargo, dada la naturaleza hermética de la sociedad soviética para Occidente, esta no era una forma tan productiva de reunir información. Lo que teníamos era tecnología. Y usábamos esa ventaja tecnológica para conseguir la información de inteligencia que tanto necesitábamos. Era importante porque nos hacía sentir muy seguros. Es probable que nos hiciera sentir más tranquilos y menos paranoicos de lo que habríamos estado en otras circunstancias. Durante la Guerra Fría, todo bajo el mar era peligroso. Para empezar, corrías el riesgo de que se hundiera el submarino. Desde luego, era peligroso que el submarino se dirigiera a un puerto soviético o tras una fragata de guerra rusa. Los avances tecnológicos precipitados eran arriesgados. A veces el riesgo no merecía la pena, pero otras, sin embargo, sí. Al final, no provocaron a los soviéticos ni empezó una guerra. Los submarinos pasaron casi toda la Guerra Fría rastreando a los barcos de guerra soviéticos, que era justo lo que les habían enviado a hacer para evitar un Pearl Harbor nuclear. Hicieron un trabajo bastante bueno. Fueron el no va más de las armas durante la Guerra Fría. Y ahora, casi una década tras el fin de las hostilidades, siguen patrullando los océanos del mundo. Sin embargo, su número ha disminuido de forma drástica y su papel en el siglo XXI es tema de debate tanto dentro como fuera de la Marina. El trabajo que realiza un submarino cambiará, pero la valiosa constante de que este ingenio americano está ahí fuera, en algún lugar, aunque no sepamos dónde, eso permanecerá. Sea cual sea el papel que jueguen los submarinos en el futuro, las más modernas tecnologías formarán parte de ellos. Y cuando esa nueva tecnología llegue a las profundidades del mar, allí estará el peligro. Muchas vidas dependerán de lo que hemos aprendido de los errores del pasado.